Vamos a estudiar la distribución de la proporción de las muestras. Pero antes vamos a repasar el concepto de distribución binomial. Una distribución binomial, que se representa por una B mayúscula, B de n, P, donde n es el número de experimentos y P es la probabilidad de éxito. Es decir, es una distribución donde pueden pasar dos cosas. Hacemos un experimento y puede pasar que tengamos éxito o no. Es decir, por ejemplo, el típico experimento es de yo lanzo una moneda, un número n determinado de veces, n puede ser 20, 30, 40 o 50 veces, las veces que queramos, y cuál sería la probabilidad de éxito. En este caso sería, vamos a asignar el éxito a sacar cara. Pues si yo tengo una binomial de NP, en el que el experimento sería lanzar una moneda, por ejemplo, 40 veces, pues sería una binomial de n igual a 40, y si yo considero el éxito sacar cara, pues la probabilidad de sacar cara sería 0,5. Sería una binomial 40, n40, p 0,5. Y Q, esto sería P, y Q sería pues 1 menos P. Es decir, si P en este caso sería 0,5, pongo aquí, sacar cara, que sería el éxito, sería 0,5, pues Q sería 1 menos 0,5, que sería también 0,5. Por ejemplo, si mi experimento es, tengo una baraja de 40 cartas y el éxito, la probabilidad de éxito se considera sacar oro. Entonces, si yo hago un experimento tengo una baraja con 40 cartas y yo quiero hacer, por ejemplo, 70 extracciones con reemplazamiento, pues yo pongo, voy a repetir 70 veces el experimento, sería n igual a 70, y si yo considero la probabilidad de éxito de sacar un oro, pues sería que un cuarto, ¿no? Que sería 0,25, un cuarto o 0,25. En el experimento de una baraja de cartas, hacer 70 extracciones con reemplazamiento, y la probabilidad de éxito, en este caso yo considero éxito sacar oro, pues sería un cuarto, que sería lo mismo que un cuarto igual a 0,25. ¿Y cuál sería entonces Q? Pues sería no sacar oro, sería 1 menos 0,25, que sería 0,75. Eso es un repaso de la distribución binomial. Muy bien, pero la distribución binomial tiene una particularidad. Es que si n, o el número de experimentos, es mayor o igual que 25 y n por p, es decir, el número de experimentos por la probabilidad de éxito, es mayor o igual que 5, pues la binomial la podemos aproximar por una función normal. ¿De acuerdo? Podemos, en estas condiciones, una función binomial la podemos aproximar por una función de distribución normal. Ahora bien, sabemos que una distribución binomial, su media sería n por p. Y su desviación típica sería la raíz de n por p por q. Esto es el repaso de cursos anteriores. Entonces, si se cumple que n es mayor o igual que 25, es decir, el número de experimentos es mayor o igual que 25, y n por p es mayor o igual que 5, pues la podemos aproximar por una función de distribución normal de media n por p y desviación típica raíz cuadrada de n por p por q. Ahora bien,
Si lo que queremos es de esa población, vamos a tomar una muestra, una distribución muestral, una proporción, como aquí P, una parte de esa población, una proporción P, pues diríamos que nuestro valor de P de la proporción sería multiplicar n por P partido n, y la desviación típica de la proporción sería raíz cuadrada de n por P por Q entre n, que simplificándolo nos quedaría la raíz cuadrada de P por Q entre n. Y en este caso, una distribución muestral de la binomial, una muestra de la binomial, se podría aproximar, estamos hablando de una muestra ahora, se puede aproximar por una normal P de nu, media o nu, sería P, que es la probabilidad de éxito, y una desviación típica de raíz cuadrada de P por Q entre n. Y ahí nosotros podríamos aproximar una distribución binomial de una muestra mediante una normal. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que en una comunidad autónoma el porcentaje de familias con 2 o más hijos es del 60%. Si en esa comunidad se toma una muestra de 36 familias, se pueden obtener los valores de probabilidad en los siguientes casos. A ver, antes de calcular nada, veamos que estamos trabajando con una proporción. Estamos trabajando con una distribución de la proporción de las muestras. Fijaos que si me da el porcentaje de familias con 2 o más hijos, que dice que es el 60%, es decir, yo tengo una población que son las familias en una comunidad autónoma, y me está diciendo que la proporción de la población, es decir, el porcentaje de la población con 2 o más hijos, es del 60%. Es decir, yo digo que P, en este caso P, la proporción P es 0,6. ¿De acuerdo? Muy bien. Fijaros que este problema lo podemos modelar con una binomial, porque estamos diciendo que la probabilidad de éxito sería que una familia tuviera 2 o más hijos. Y fracaso, en este caso sería Q, lo pongo aquí, que sería 1 menos P, Q sería 1 menos P, que sería 1 menos 0,6, que es 0,4, perdón. El fracaso sería no tener 2 o más hijos, es decir, no tener ninguno o uno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una distribución binomial con dentro de una población, que sería la población de la familia en una comunidad autónoma, y la probabilidad de éxito, P, sería 0,6, que sería la proporción de la población que tiene 2 o más hijos. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos dice el problema ahora? Que tomamos una muestra de 36 familias. Como la muestra es de 36 familias, nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos n igual a 36. Es decir, hacemos un experimento 36 veces. Muy bien. Como n es 36, y si multiplicamos n por p nos haría la condición anterior de que n fuera mayor o igual que 25, y que si yo multiplicaba 36 por 0,6 nos sale n por p mayor o igual que 5, entonces estamos en el caso de que podemos modelar una función binomial mediante una función de distribución normal. Muy bien, entonces yo lo que digo o lo que puedo hacer es que para las muestras de tamaño 36
se puede distribuir según la normal, lo pongo aquí, la normal, nu, que sería P, que es la proporción 0,6, y multiplicamos el qué, P, que es 0,6, por Q, que es 0,4, y todo ello dividido entre n, que es 36, según lo que hemos visto anteriormente. Muy bien, entonces ya tenemos una normal que sería media 0,6, que es la proporción, y una desviación típica que sería raíz de 0,6 por 0,4 entre 36. Es decir, calculamos y sería normal 0,6. Y si calculáis 0,6 por 0,4 entre 36 y todo lo dividís y lo dividimos y calculamos la raíz, pues nos saldría 0,0816. Y esto, si lo aproximamos, vamos a aproximar, pues quedaría una distribución normal. Vamos a aproximar aquí. Normal, de media 0,6 y de desviación típica de la proporción sería pues aproximadamente 0,08. Muy bien, pues ya tenemos nuestra binomial aproximada mediante una normal, tomando una muestra de 36 familias, de n igual a 36. Perfecto. Y ahora, como sabemos, la normal para poder calcular tenemos que estandarizarla. Entonces tenemos que tipificar. ¿Y cómo tipificamos? Pues tipificamos haciendo que, lo que hemos hecho hasta ahora, que z es igual a qué? A nuestra proporción, con una especie de gorrito, menos p partido por la desviación típica de la proporción. Es decir, yo tipifico de esta forma. P, que es la proporción que queremos calcular, menos nuestra media, que es 0,6, entre la desviación típica de la proporción que le hemos calculado y nos sale 0,08. Así es como nosotros vamos a tipificar ahora para calcular las probabilidades que nos piden. Vamos a calcular ahora los distintos apartados del problema. El apartado A nos pide que obtengamos los valores de probabilidad en el caso de que el porcentaje de familias, en nuestra muestra, con 2 o más hijos sea superior al 65%. A ver, nos pide una probabilidad. Es decir, lo que nos está diciendo es que calculemos la probabilidad de que el porcentaje de familias con 2 o más hijos sea superior al 65%. Es decir, la probabilidad de que P, nuestra proporción, sea mayor que el 65%, 0,65. Muy bien, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues vamos a tipificar. Sería la probabilidad de que tipificando, aquí tenemos el valor o la expresión que nos sirve para tipificar la probabilidad de que z, lo pongo aquí, z sea mayor, que ¿qué? Que 0,65 menos pues 0,6 o 0,60, da igual, entre la desviación típica de la proporción 0,08. ¿De acuerdo? Si calculamos,
pues nos sale que la probabilidad de que z sea mayor, y calculamos 0,65 menos 0,60 entre 0,08 es igual a 0,625. Vamos a calcular de que la probabilidad de z sea mayor que 0,625. Como es mayor, sabemos que la probabilidad de que z sea mayor que 0,625 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,625, que es lo que tenemos en nuestra tabla. La tabla nos da valores desde menos infinito hasta z. Muy bien, pues vamos a calcular en nuestra tabla el valor, la probabilidad para z menor que 0,625. Nos vamos y buscamos en la tabla 0,625 el valor de z. Busco 0,6. Fijaos que no está 0,625, pero está 0,62 y 0,63. Pues como 0,625 está entre 0,62 y 0,63, pues yo hago una interpolación de estos dos valores. Pues entonces calculo, y como es el término medio, pues hago la media aritmética. Es decir, yo lo que hago es que sumo 0,7324 más 0,7357, lo divido entre 2 y eso me sale que es 0,740. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el valor interpolado de la probabilidad, pongo aquí la probabilidad de que z sea menor que 0,625 es 0,740. Muy bien, pues lo hemos calculado, nos vamos a nuestro problema. Y lo vemos. A ver, aquí. Aquí. Entonces, ponemos que la probabilidad de que P sea mayor que 0,65 es igual a 1 menos 0,740, que es lo mismo que 0,26. Es decir, la probabilidad de que una muestra de 36 familias, el porcentaje de familias con 2 o más hijos sea superior al 65%, pues sería 0,26. O lo que es lo mismo, si lo queréis poner en forma de porcentaje, sería del 26%. Muy bien, veamos ahora el apartado B. El apartado B nos pide la probabilidad de que el porcentaje de familias con 2 o más hijos esté entre el 57% y el 63%. Es decir, lo que nos pide es la probabilidad de que P, la proporción, esté entre el 0,57 y 0,63. Pues, ¿qué hacemos? Pues tipificar. La probabilidad de que Z esté entre, tipificado, 0,57 menos 0,6, 0,60, entre 0,08,
Esto tiene que ser menor que z, y z a su vez tiene que ser menor que, tipificando, 0,63 menos 0,6, 0,60 entre 0,08. ¿De acuerdo? La probabilidad de que z esté entre estos dos valores tipificados. Si lo calculamos, pues nos sale que la probabilidad de que z esté entre menos 0,375 y entre 0,375. Muy bien. Calculamos y vemos que, como está entre dos valores simétricos, pues decimos que esto es igual que dos veces la probabilidad de que z sea menor que 0,375 menos 1. Y ahora lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que z sea menor que 0,375. Nos vamos a nuestra tabla y buscamos 0,375. Pues vamos aquí, 0,337 y 0,38. Es decir, el valor sería el punto intermedio entre 0,6064 y 0,6103. Si lo calculamos, pues como estamos calculando 0,375, pues sería la media aritmética de que de 0,6064 más 0,6103 entre 2. ¿Y eso cuánto nos sale? Pues si lo calculáis, nos sale que es 0,646 o 6460. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de que z sea menor que 0,375 es igual a 0,6460. Pues nos vamos a nuestro problema y calculamos. Sería 2 veces por 0,6460 menos 1, o lo que es lo mismo, lo calculamos, sería 0,292. Es decir, la probabilidad de que el porcentaje de familias con 2 o más hijos esté entre el 57% y el 63% sería de un 29,2%. Muy bien. Y por último, vamos a hacer el apartado C. El apartado C lo que nos pide es que la probabilidad de que al menos 18 de esas familias tenga 2 o más hijos. Es decir, lo que nos está pidiendo es que la probabilidad de que al menos, quiere decir, mayor que 18 de 36. Es decir, lo que está pidiendo es que la probabilidad sea mayor, o sea, como mínimo 18 de 36, es decir, 18 de partido 36, que sabemos que eso es, pues, un medio, que es 0,5. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Pues la probabilidad de que P sea mayor que 0,5. Pues tipificamos y vemos que es la probabilidad de que z mayor que 0,5 menos 0,6 o 0,60,
mejor, 0,6 o 0,60 entre la desviación típica de la proporción, que sería 0,08. Muy bien, si lo calculamos, nos sale que es igual a la que la probabilidad de z sea mayor que menos 0,125. Y eso es igual a ¿qué? A que la probabilidad de que z sea mayor de menos 0,125 es igual a la probabilidad de que z sea menor que 0,125. Pues nos vamos a nuestra tabla y miramos 0,125. Vamos a ver, sería 0, aquí, 0,1, 0,02 y 0,03. 0,125 estaría comprendido entre 0,5478 y 0,5517. Si hacemos la media como hemos hecho en los anteriores apartados, nos va a salir que la probabilidad de que z sea menor que 0,125, pues sería que, pongo aquí, sería la media aritmética de 0,5478 más 0,5517 partido 2, y eso pues nos quedaría que es 0,5498. Pues nos vamos a nuestro ejercicio y decimos que la probabilidad de que al menos 18 de esas familias tenga 2 o más hijos es igual a 0,5498 es igual al 5, o lo mismo, poner aquí, es igual al, pongo una flecha, es igual al 54,98%.